Si no podemos creer en Dios, ¿en quién vamos a creer? Él es el creador y sustentador del universo. No hay nada imposible para Él. Y lo creemos así, porque según ha confesado la ciencia, de que un supuesto Big Bang, de un estallido así, surgiera un universo, un cosmos tan organizado, es insólito. Eso es abrupto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que creemos en la creación del Dios Todopoderoso, que por su palabra fue creado el universo, como dice ese versículo que parece tan sencillito, Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si Él creó los cielos y la tierra y el universo, y no solo que lo creó, sino que sustenta, como dice su palabra, si Él es el sustentador del universo, ¿qué cosa habrá imposible para Él? Alabado sea el nombre de Dios. De modo que podemos ir a Él en oración. Y hoy, que es la tercera entrega de la semana, siempre nuestra tercera entrega va dedicada a bendecir las familias. Y qué bueno, qué interesante cuando las familias aprenden a ir a Dios en oración. Cuando los chicos que se están formando, se están educando, desarrollando en el hogar, aprenden a hablar con Dios a través de la oración. Aleluya. Hay menos depresión, hay menos noticias tétricas, hay menos cosas caóticas cuando los padres pueden instruir a sus hijos en la oración. Y en una ocasión uno de los discípulos le preguntó al Señor en una de sus pláticas, le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Orar, según la oración modelo, es hablar con Dios, es platicar con Él. Pero es una comunicación que no es de una sola vía, es de doble vía. Nosotros hablamos con Dios, Dios habla con nosotros. Dios nos habla a través de su santa y bendita palabra. Dios también nos habla a través de la obra del Espíritu Santo. Y Jesús le entregó a los discípulos una bellísima oración modelo. No significa que cada vez que oremos debemos repetir esta oración modelo, sino que los grandes eruditos y estudiosos de la palabra han entendido que el Padre Nuestro es la oración modelo, es la estructura modelo que debe tener nuestra oración, nuestra plegaria, nuestras peticiones ante el Todopoderoso. Y aunque no vamos hoy a platicar acerca de toda esta oración modelo, es interesantísimo traer a colación que ese Padre Nuestro, Jesús lo dijo como la oración modelo, como la estructura de la oración modelo, y que en su primera parte siempre va una exaltación, un respeto. Siempre recuerdo cuando hacía el bachillerato, hace muchos años de eso, ¿no? Pero recuerdo al profesor Amauris de letras, que él nos dio el tema de la entrevista hace muchos años, pero el profesor Amauris fue un maestro que se dio a conocer por la gracia con que enseñaba. Y recuerdo que él nos dejó de tarea a hacer diferentes entrevistas a diferentes personalidades de la ciudad. Y él enfatizaba, cada vez que lleguen a un lugar donde van a hacer una entrevista a uno de esos personajes incumbentes de la ciudad, de la provincia, o algún empresario o algún artista, él enfatizaba mucho en decirnos, al momento de llegar
a un lugar de estos, entiendan que esas personas son personas ocupadas, que su tiempo vale dinero, que su tiempo vale oro. Y él nos decía siempre, antes de introducir una entrevista, deben estar esas palabras introductorias de solicitar el permiso para que nos permitan este tiempo y de por lo menos elogiar o motivar a esa persona por algo bueno que tenga esa persona, de modo que esa persona se sienta relajada y que esa persona pueda disponer para nosotros de las informaciones que nosotros necesitábamos obtener. Siempre don Amaury Castro nos enseñaba esto. Me parece que eso era como en el tercero del bachillerato. Bueno, hace como 20 años que terminamos la licenciatura, así que imagínense que el bachillerato hace muchos años más, pero cuando un maestro enseña de verdad, te enseña. Y cuando él nos enseñaba esto, yo pensaba que del mismo modo Jesús enseñó a sus discípulos a orar, primero con esa introducción de alabanza y exaltación. Padre nuestro, eso es un reconocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga, qué gran reconocimiento. Santificado sea tu nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y asimismo, como cuando nosotros vamos a acercarnos en oración y queremos que Dios se acerque a nosotros a través de nuestra oración, nosotros debemos acercarnos con alabanza, con exaltación, porque vamos a presentarnos delante del Rey de Gloria, del Dios de los ejércitos. Y yo decía, si esto es a los incumbentes de la provincia, si esto es a los profesionales, si esto es a los empresarios, que al acercarnos a ellos debemos acercarnos con respeto y si es posible elogiarle antes de iniciar la entrevista, ¿cuánto más al dador de la vida? ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? Aleluya. Y qué bueno que hoy queremos hablar acerca de lo importante que es que los padres puedan enseñar e instruir a sus hijos acerca de lo importante que es orar, que sus hijos aprendan a hablar con Dios. Y es que un joven, un adolescente que ora, un adolescente que habla con Dios, será un adolescente, será un joven, será un hombre que buscará en todas las relaciones de su vida, en todas las actividades de su vida, buscará agradar a Dios. Y si ha de buscar agradar a Dios, tiene el mejor parámetro para ser un buen ciudadano, para ser un ente de bien en la sociedad. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. En la santa palabra de Dios encontramos en el libro de Génesis al padre de la fe. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham oyó la voz de Dios y Abraham creyó por la fe en Dios. Él no tenía muchos profetas ahí. Se dice que Abraham vivía en una tierra pagana. Significa que esa nación servía a dioses falsos y eran mundanos. No había esa dedicación al Dios Todopoderoso. No obstante, Abraham oyó la voz de Dios y Abraham tuvo atento a la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros leemos en el libro de Génesis toda la historia de Abraham, con mucha frecuencia vamos a encontrar que donde quiera que Abraham llegó, levantó un altar de adoración a Dios. Hoy hay en hogares donde hay un altar levantado, pero a veces es un altar con imágenes que a Dios no le agradan las imágenes. Ya lo dice Éxodo capítulo 20. Que no te harás imagen de nada de lo creado, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, dice el Padre. No te harás imágenes, no te postrarás a ella, no la honrarás, no la adorarás. Pero encontramos a Abraham, el padre de la fe, en diferentes capítulos, que cuando salió de su tierra en obediencia al llamado de Dios,
donde quiera que Abraham llegó, levantó altar de adoración a Jehová. Ya decimos no un altar de cuadro. En el Antiguo Testamento los altares se hacían de piedras y allí se presentaban los sacrificios al Dios Todopoderoso. Lo podemos encontrar aquí en Génesis capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante, y dice así en el nombre de Jesús: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Y el 8 dice: luego se pasó de allí a un monte llamado el oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Oh, gloria a Dios para siempre. Donde quiera que Abraham llegaba, buscaba conectarse con el Dios Todopoderoso. Buscaba tener una comunión estrecha con el Señor. Y Él es el Padre de la fe. Pero si seguimos más adelante, nosotros vamos a encontrar a Jacob, otro padre de la fe, en cierto modo, otro de los patriarcas. Y lo vamos a encontrar que Jacob, cuando se vio en conflicto con su hermano Esaú, Jacob se detuvo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Se detuvo y oró antes de encontrarse con Esaú. Allí donde Dios le mostró aquella escalera con ángeles que subían y ángeles que bajaban, donde más tarde luego se edificó templo y casa a Jehová. O sea, encontramos a Jacob que toma un tiempo para hablar con Dios, y allí hasta le hizo promesa a Dios. Le dijo: de todo lo que me diere, mi diezmo apartaré, si vas conmigo, si me libra del enemigo. Aleluya. Y allí dice la palabra que tuvo una lucha espiritual con un ángel. Y podríamos seguir buscando a esos hombres que tuvieron estrecha relación con Dios y que Dios los usó en cosas grandes para dirigir grandes pueblos, para dirigir naciones, para hacer obras portentosas. Y vamos a encontrar que esos hombres, por más sabiduría que tenían, necesitaban ir a orar, necesitaban ir a la presencia del Señor. Y qué bueno que nuestros líderes puedan ir, nuestros líderes eclesiásticos, pero también nuestros líderes, nuestros incumbentes en la ciudad, en la provincia, puedan ir en oración de manera directa y hablar con el Padre Celestial y buscar en Dios las estrategias, buscar en Dios la guianza, buscar en Dios la dirección. La Biblia habla de Moisés. Moisés dirigió la nación de Israel por mucho tiempo, pero dice la palabra en Éxodo 34:8 que Moisés también doblaba sus rodillas delante del Dios Todopoderoso, alabanza, pidiendo a Dios su dirección. Usted lo puede buscar en Éxodo 34:8 y va a encontrar a Moisés clamando, pidiendo a Dios la sabiduría para guiar al pueblo. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Y qué decir del rey Salomón? Que Dios lo escogió en su juventud para gobernar a Israel. Y una de las cosas que Salomón pidió al Dios Todopoderoso fue sabiduría. Oh, cuánta sabiduría nos hace falta día a día. Y cuánto más si queremos ostentar un cargo de dirección para guiar a otros, para dirigir a otros, para gobernar la provincia, la ciudad. Dios es el dueño de la sabiduría. Y Salomón pidió a Dios sabiduría. Ni siquiera tal vez podría haberle pedido: dame gracia para caerle bien a toda la gente, dame oro, dame dinero. Aleluya. Salomón pidió a Dios, tuvo una sabia decisión, una sabia petición. Ojalá que nuestras peticiones sean sabias. Y él le dijo a Dios: dame sabiduría. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios reza que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor,
que Dios será amplio en darle sabiduría. A veces vemos a gente aupando, aplaudiendo, gente, por ejemplo, que apoyan cosas que son completamente contrarias a los principios establecidos en la santa palabra de Dios. Y a veces yo digo, si tuvieran el conocimiento de lo que están aplaudiendo, entonces pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé gracia, y con mucha razón, para criar a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos, ya que hoy es dedicado a la familia, de tal modo que aprendan a hablar con Dios, no solo cuando estén en circunstancias difíciles, no solo cuando afronten su vida crisis, sino todos los días, que puedan hacer como hacía Abraham, que puedan hacer como hacía Salomón, como hacía Job, que dice la palabra que Job presentaba holocausto por cada uno de sus hijos. Y es bueno cuando los padres no deciden orar ellos solos, sino que ellos deciden ir a la presencia del Señor con sus niños de mano, cantar con ellos, leer la Biblia. Y es una pena que a veces en muchos hogares son las madres, son las mujeres a veces en muchos hogares las que llevan la delantera de la guianza espiritual. Y realmente ese es un compromiso delegado por Dios al hombre. El esposo en el hogar viene a ser el sacerdote, el primer pastor del niño, el primer sacerdote del hogar. Y a veces hay jóvenes y hombres ya casados que toman decisiones abruptas, tales como el feminicidio, tales como el autosuicidio. Y muchas veces cometen estas travesuras, si podríamos decir, porque no han aprendido a confiar en Dios. Y es que orar no solo es una terapia, orar es más allá de una terapia. Dios responde, Dios resuelve, Dios contesta nuestras oraciones. Madre que estás ahí, papá que estás ahí, enseña a tus hijos desde antes de los 7 años. Comienza a enseñarle a hablar con Dios, con el Padre Celestial, con el Creador del universo, y no te arrepentirás. Señores, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. La invitación es para mañana, cuando, si es la voluntad del Todopoderoso, tendremos una entrega similar. Les hizo compañía su hermana y amiga Josefa Castillo. Bye bye y que Dios les dirija.